Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javiera León, estudio en la Universidad Agraria del Ecuador y el día de hoy el tema es algoritmo para recorrer un grafo. Tenemos la exploración de los grafos, vamos a hacer un análisis y diseño de algoritmos. Tenemos la exploración de grafos. Dentro de la exploración de grafos tenemos a los grafos, recorrido sobre grafo, vamos a ver sobre la búsqueda primero en profundidad y luego en anchura. Los backing tracking, que quiere decir vuelta atrás, tenemos su descripción general, espacio de soluciones, implementación y ejemplos. Tenemos también los branch bound, que significa ramificación y poda. Tenemos también la descripción general del mismo, estrategias de ramificación y su implementación. Bien, entonces vamos a comenzar con grafos. ¿Qué es un grafo? Un grafo G va a ser igual al vértice, E. El vértice es un B, donde B es el conjunto de vértices o nodos de un grafo, donde E va a ser igual a B por B, es decir, el conjunto de aristas o arcos. Los tipos de grafos son grafos no dirigidos y grafos dirigidos. Los grafos no dirigidos son aristas no orientadas, como podemos ver, B, W, que va a ser igual a W, B, es decir, sin dirección alguna. Los grafos dirigidos, arcos, es decir, con dirección, donde B, W no va a ser igual a W, B, como podemos ver ahí. Tenemos grafos, un ejemplo. Cada punto es un nodo y vemos que las aristas van a ser divididas para cada nodo, ¿sí? Tenemos un ejemplo de cada nodo va a tener su arista y se va a distribuir por cada uno de los nodos. Grafos. En definición, los grafos no dirigidos tienen un grado de vértice, es decir, el número de aristas que lo contiene. Grafos dirigidos. Grafo de salida de un vértice B es el número de arcos cuyo vértice inicial es B. El grado de entrada de un vértice B es el número de arcos cuyo vértice final es B. Tenemos los nodos o vértices adyacentes. Son vértices conectados por una arista, es decir, un arco. Como podemos ver, B y W están unidas por una arista. Decimos que aristas o arcos adyacentes tienen un vértice común, es decir, U, B, W están unidos por aristas. Tenemos un bucle. Un bucle es un arco o una arista cuyos vértices inicial y final coinciden, es decir, en el mismo. Tenemos un camino, sucesión de arcos adyacentes, tal que el vértice final de cada arco coincide con el vértice inicial del siguiente. Tenemos como ejemplo una secuencia, W1, W2, así sucesivamente hasta un enésimo término, que todo esto va a pertenecer a un vértice, tal que W1, W2 y así sucesivamente van a pertenecer a un nodo. Tenemos la longitud del camino, número de arcos del camino, K-1. Y por último tenemos un circuito o llamado ciclo, camino que empieza y acaba en el mismo vértice. Tenemos los tipos de grafos. Los tipos de grafos se componen de 5, ¿sí? Tenemos un grafo conexo, que es un grafo no dirigido, es un grafo conexo si para todo par de nodos U y B existe un camino de U a B, es decir, de 1 a 2, de 2 a 3 y así sucesivamente. Tenemos componentes conexos, cada uno de los conjuntos maximales conexos
decir de 11, 12, 13. Los grafos etiquetados, es decir, que cada arista y o vértice tienen asociada una etiqueta o un valor. Tenemos los grafos ponderados. Los grafos ponderados con pesos, es decir, los grafos que tienen etiquetado en el que existe un valor numérico asociado a cada arista o arco. Es decir, que digamos a un nodo, por ejemplo 1, le vamos a dar un valor de 5, tenemos un peso para una arista o un arco. Muy bien, y por último tenemos al multigrafo, un grafo en el que se permite que entre dos vértices existan más de una arista o arco. Tenemos el árbol, es un grafo conexo que contiene ciclos, que no contiene ciclos. Tenemos un teorema, sea G un grafo de n nodos, cualquier pareja de las siguientes afirmaciones implica la tercera. Vamos a dar los 3 puntos que son G es igual conexo, G no tiene ciclos y G tiene n-1 aristas, como podemos ver en el ejemplo, cómo están subdivididos, que no es conexo, tiene los ciclos y tiene -1. Aquí tenemos la representación mediante matrices de adyacencia. Tenemos un ejemplo que va de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 1 y así van cumpliendo ciclos. Como podemos ver, la matriz de adyacencia nos facilita una mejor pronunciación del grafo. Tenemos matriz de adyacencia del tamaño, es decir, el valor total de B por el valor total de B. Como podemos ver ahí, A, U y B va a ser igual a 1 si y solo si U, B pertenece a un nodo, es decir, a E. Y A, B, U va a ser igual a 0 si V no pertenece al nodo. Tenemos la representación mediante matrices de adyacencia. Tenemos ventajas, los inconvenientes y representaciones. Tenemos una gran ventaja, que es el acceso eficiente a una arista. Tenemos inconvenientes, es el valor total elevado al cuadrado en identificar todas las aristas. Espacio proporcional al valor total de B elevado al cuadrado. Es decir, que se desperdicia memoria si el grafo es poco denso. Tenemos la representación mediante las listas de adyacencia. Como vemos, cada punto va a ir a cada nodo, es decir, cada arista o cada flechita que podemos ver aquí va a ir a cada nodo, y así podemos ver cuánta representación existe o cuánta dirección existe entre cada nodo. Tenemos el array de listas enlazada de nodos adyacentes, que va a ser la representación. Muy bien, tenemos las ventajas, es en el espacio proporcional a el valor total de B más el valor total de E, es decir, la representación adecuada para grafos poco densos. Tenemos también el valor total de de B más E en todas las aristas, es decir, las vamos a identificar a cada una. Tenemos inconvenientes. Los inconvenientes de esta representación mediante las listas de adyacencia, teniendo valor total de B más E, va a ser los inconvenientes, ¿verdad? Se trata 0, es decir, el grado U en comprobar si U, B pertenece a E. Ineficiente para encontrar los arcos que llegan a un nodo, es decir, que la solución es para usar estructura de listas múltiples. Tenemos recorrido sobre grafos. Se parte de un nodo dado
y se visitan los vértices del grafo de manera ordenada y sistemática, pasando de un vértice a otro a través de las aristas del grafo. Tenemos los tipos de recorridos que vamos a ver, son por profundidad y por anchura. La búsqueda primero en profundidad es equivalente al recorrido en preorden de un árbol, y la búsqueda primero en anchura equivale al recorrido de un árbol por niveles. Vamos a verlo. Como podemos ver en la parte izquierda, en su izquierda, tenemos un ejemplo de profundidad. También tenemos otro al mismo lado, y en la parte de abajo de igual manera. Como podemos ver, es de profundidad, va en forma de árbol, y tenemos los nodos y las aristas dirigidas a cada uno de sus puntos. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3 ejercicios en el que podemos comprobar que la profundidad se va dando en cada uno de los ejercicios. Tenemos otro en todo el centro. Tenemos la búsqueda primero en profundidad, que dice que es necesario llevar en cuenta los nodos visitados y no visitados. El recorrido no es único, depende del vértice inicial y del orden de visita de los vértices adyacentes. Tenemos que el orden de visita de uno de los nodos puede interpretarse como un árbol de expansión en profundidad, asociado a un grafo. Podemos ver aquí en la parte izquierda y en la parte derecha cómo sería un grado en profundidad. Tenemos la función, tenemos el grafo. Esto ya sería para programación. Tenemos que estos grafos son para programación, ya sea en un lenguaje C, en un lenguaje Java, etc. O entre paréntesis tenemos el valor total de B más el valor total de E, es decir, que si usamos la representación basada en listas de adyacencia, todos los ejercicios. Tenemos búsqueda primero en anchura. Ahora tenemos la exploración por niveles. Como podemos ver en el ejercicio, va por niveles: L1, L2, hasta la Ln-1, es decir, un número no definido. Tenemos la exploración desde S por niveles, donde L sub 0 va a ser un número cualquiera, L sub 1 es el número adyacentes a L sub 0, L2 los nodos adyacentes de L1 que no pertenecen ni a L0 ni a L1. Li más 1, es decir, L menos 1, son los nodos que, sin pertenecer a ningún nivel anterior, están conectados con L a través de una arista. Tenemos un teorema que es: si L1 contiene todos los nodos que están a distancia y S va a ser aquí, como vemos en el ejemplo, tenemos cola Q, cola Q, cola Q. Tenemos la S, la RW, la WV. Como podemos ver aquí en los siguientes ejercicios, que se cumple la condición antes mencionada. ¿Sí? Aquí también empezamos por el nodo B. Primero se visita el B, luego se visita a todos sus vértices adyacentes. A continuación, los adyacentes a estos, y así sucesivamente. El algoritmo usa la cola de vértice. Tenemos aquí, podemos ver que en programación tendríamos función BFS, va a ser el grado G, B igual E, y B. Vamos a entrar, o vamos a utilizar cola Q
punto y coma, visitado por B, va a ser igual true o verdadero, punto y coma, Q, add B. Usamos while, ¿verdad? Y nos va a aparecer todo el resto. Tenemos las aplicaciones de los recorridos sobre grafos. Vamos a comprobar si un grafo es bipartito y la detección de los componentes fuertemente conexas de un grafo. Bueno, comprobemos si un grafo es bipartito. Un grafo no dirigido, es decir, G igual B, A, es bipartito si sus vértices se pueden separar en dos conjuntos disjuntos, B con B sub 1 y B sub 2, es decir, B igual a B sub 1 y B sub 2 va a pertenecer, y B sub 1 y B sub 2 no va a ser igual a 0. Entonces, de tal forma que todas las aristas de G unen los vértices de un conjunto con vértices de otro. Detección de los componentes fuertemente conexas de un grafo. Los componentes fuertemente conexas de un grafo, es decir, G, A, B, es decir, el máximo conjunto de vértices, donde pertenece UB, tal que para cada par de vértices U, B pertenecen a U. Existen caminos en G desde U hasta B y viceversa. Aquí tenemos un ejemplo sobre las aplicaciones de los recorridos sobre grafo, Fog Fill, es decir, una coloración por inundación. Como podemos ver en la parte derecha, podemos ver los nodos y cómo vamos a colorear cada intersección entre una arista con dos nodos, ¿sí? Vemos más o menos cómo es un Fog Fill, es decir, sobre el color, cómo podemos darnos cuenta de la inundación de colores. Vamos a completar con los manejos de arrays. Para manejar un array, siempre se maneja por separado sus elementos. Esto es, no se puede utilizar operaciones tales como dar valores a un array, es decir, esperando todos los elementos tomen ese valor, y que también tiene que tener en cuenta de que hay que definir un array, al igual con una variable normal. Tenemos que los elementos del array no son inicializados. Para ello hay que dar valor uno a todos los elementos. Para array unidimensionales se utiliza un for, es decir, for va a ser igual a i igual 0, donde i va a ser menor a n y más. Tenemos el array i que va a ser igual a 0. Y para los arrays multidimensionales se haría así. Tenemos for, ¿verdad?, que es la repetición, que va a ser il igual 0, il va a ser menor a n1, il más. Es decir, tenemos otra repetición por for, que va a ser i2 va a ser igual a 0, donde i2 va a ser menor a n2 y n2 va a ser más. Y así sucesivamente, pero decimos que el array 1 va a ser il2 y así hasta tener un enésimo término, donde esto va a ser 0. Un array es un tipo de estructura de datos que consta de un número fijo de elementos del mismo tipo. En una máquina
Dichos elementos se almacenan en posiciones contiguas de memoria. Estos elementos pueden ser variables o estructuras. Para definirlos se utiliza la expresión tipo guión bajo de guión bajo elemento nombre guión bajo del array. Muy bien. Entre corchetes vamos a poner el número guión bajo de guión bajo elementos guión bajo del guión bajo array. Entonces dentro de el corchete vamos a poner el número de elementos que tenemos del array y después vamos a poner el mapa acerca de los 100 elementos. ¿Sí? Muchas gracias, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya servido. Muchas gracias.